con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Mis hermanos, buenas tardes y buen provecho. Fíjense que yo quiero que las mujeres y los varones le pongamos atención a esta narración divina, porque a veces en el hogar tenemos problemas muy serios. Estamos lidiando en un hogar disfuncional, quizá un esposo que sea grosero, abusivo, quizá una esposa igual. Entonces yo quiero que vea cómo puedo yo resolver eso. ¿Qué necesito tener para que eso no suceda en mi hogar? Yo le pido al Espíritu Santo que usted abra su corazón y que cada célula de su ser acepte este mensaje que viene de lo alto. Te quiero agradecer, Padre Dios Todopoderoso, por el conocimiento de tu verdad, porque solo tu verdad, Señor amado, nos hace libres. Yo deseo, Señor, que esta tarde cada persona que está acá reciba, Señor, una sanidad profunda, y que tu Santo Espíritu penetre las paredes de su alma más profunda, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, vamos a ver la vida de una mujer y su esposo, y espero que esto le sirva a usted de ejemplo como mujer, que para mí es la mujer virtuosa. Esta es una historia, mis hermanos, ejemplar de una mujer sabia, una mujer que accesaba al mundo espiritual, pero no a cualquier nivel. Nosotros en el hebreo conocemos que hay mundos espirituales que está, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Vamos a hacer para acá. O sea que ahí está el nombre en hebreo, pero vamos a hablar así sencillo. ¿Y sabía usted que el esposo de esta mujer solo podía llegar al último nivel del mundo natural? Porque estaba usando el alma animal. Fíjese, yo quiero que usted recuerde esta historia. Él usaba el alma animal, que se llama nefesh en el hebreo. Y esta mujer, mis hermanos, accesaba a través del conocimiento que ella tenía a un mundo diferente. Entonces, mis hermanos, ella tenía acceso a las visiones de Dios, tenía acceso a la revelación divina. El problema es que cuando el ser humano, mis hermanos, se conforma con estar en un mundo espiritual que es natural, nunca va a tener acceso a nada así. Siempre va a estar pensando como una persona pues natural, como una persona carnal, como una persona que se deja llevar por el instinto. Entonces, si lo vemos de este lado, vemos, mis hermanos, este hombre carecía de todo lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios para tener una conducta como esta mujer. Le tenemos que pedir a Dios sabiduría, inteligencia, le tenemos que pedir entendimiento superior, le tenemos que pedir tener un corazón bondadoso, pedirle, mis hermanos, tener poder para decir no. Cuando nos llega un problema, decir no, basta ya. Y esto, mis hermanos, tenemos que aprender también a tener equilibrio en la vida. Todo esto nos va a llevar a tener éxito y victoria y dejar una herencia limpia. Pues este hombre, mis hermanos, se manejaba en este nivel. Aquí en este nivel, todo es natural. Ahí no hay nada espiritual, no hay ninguna revelación. Entonces él vivía sin entendimiento. Y vamos a leer su historia, que está en 1 de Samuel, capítulo 25, del 1 en adelante. Y vamos a ver las credenciales de este varón, cómo era él. 1 Samuel 25, 1. Sí. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa. Yo quisiera que me leyeran en la pechita, por favor, o en otra Biblia hebrea. ¿En la unidad? Sí. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán.
Y en Moab, Mis hermanos, voy a aclarar que David en este tiempo había sido ungido. Fíjese, pues había sido ¿qué? Ungido, pero no era rey todavía. Y sabe que el ser humano, cuando se comunica con Dios, cuando tiene relación con Dios, tiene que discernir. Mis hermanos, hasta un niño pequeño, si hay unción ya en él, si ese niño es escogido. Recordemos que la escogencia la hace Dios antes de que el niño nazca. Antes de que nacieses te conocí, ¿ve? Te di por profeta a las naciones. O sea que Dios, antes de que la persona nazca, ya la tiene escogida. Y tenemos que aprender a tener reverencia por esa escogencia de Dios. O sea, mis hermanos, que no es nada más de que el Señor me levanta a mí como tal cosa y la gente se porta igual conmigo. Hay una autoridad divina, hay un rango divino que tenemos que respetar. Usted no va a respetar a Maite, va a respetar a esa unción, a esa presencia que viene de Dios, a esa cobertura. Así es en el mundo espiritual. Usted no va a respetar, por ejemplo, aquí a una persona que Dios la ungió, pero va a respetar a esa unción, a esa presencia, a esa cobertura divina, porque tiene que tener temor de Dios, de tocarla. Y ese es el problema que le pasa a muchas personas, que no se dan cuenta que están tocando a un ungido del Señor. Entonces, mis hermanos, aquí vemos nosotros que David ya era ungido. Y estoy aclarando porque vamos a ver la historia de esta mujer. Ella tenía acceso al mundo espiritual. Si usted no tiene acceso al mundo espiritual, nunca se dará cuenta que quizá aquel niño que maltrata es el ungido del Señor. ¿Estamos entendiendo? Quizá aquel varón que insulta es el ungido de Dios. Entonces vamos a seguir leyendo. Era Samuel 25:1. O sea que Abigail lo supo, ¿por qué? Por revelación. Ella no sabía nada que había sido ungido. Sin embargo, ella percibió. Percibió es un término del mundo espiritual. Entonces ella sabía que este varón tenía un llamado, y un llamado excelente. Y vamos a ver en la narración cosas tan hermosas para que aprendamos como hijos de Dios a lo que tenemos acceso, pero que vivimos en este plano natural como que fuéramos unas personas sin nada, ¿sí? Como que estuviéramos desposeídas de todo. Primera Samuel 25:1 en versión Peshita. Samuel murió y todo Israel se reunió para hacer lamentación por él, y lo sepultaron en su sepulcro en Ramá. Entonces se levantó David y descendió al desierto de Parán. Y había un hombre en Moab que le tenía sus posesiones en Carmel. El hombre era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y sucedió que él estaba esquilando sus ovejas. Mis hermanos, ¿quién me dice de las mujeres por qué este hombre era tan rico? ¿Será que era casualidad? ¿Por qué este hombre era muy rico? ¿Sabía usted que una mujer sabia, una mujer prudente, mis hermanos, puede hacer rico al marido? Aunque usted no lo crea, si usted estudiara el hebreo, entendería que la provisión divina viene de la mujer. Pero si ella no trabaja, no importa. Pero esa mujer, por eso dice la Biblia, el que haya esposa haya el bien y encuentra la ¿qué? La yesed, la benevolencia de Dios, ¿eh? Es como que esa mujer de ahí era una cobertura a ese varón. Por eso, mis hermanos, tenemos que aprender a ser esposas, no mujeres. A mí no me gusta que un hombre diga mi mujer. En España se dice es mi mujer. Somos esposas. Porque, mis hermanos, la mujer sabia edifica su casa. Ahí vemos la mujer sabia todo lo que hacía. Y dice que su esposo tenía vestiduras dobles. ¿Por qué? Porque son mujeres que oran por el esposo y los cubren. A ese marido no le puede pasar nada, porque su mujer lo tiene cubierto. ¿Cubierto por qué? Por el temor de Dios que ella siente hacia Dios y su presencia. Sí. 2. Había un hombre en Maón que tenía sus posesiones en Carmel. El hombre era muy rico, tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras.
Y sucedió que él estaba esquilando sus ovejas en Carmel. El nombre de aquel varón era Nabal, y el nombre de su esposa Abigail. Mis hermanos, ¿quién sabe qué significa Nabal? Significa necio, estúpido, insensato. Fíjese qué triste llamarse así. ¿Por qué le puso el padre de esa manera? Nadie lo sabe. Pero a veces los padres discernían el destino del hijo. Imagínense, yo conozco gente que se llama Soledad, que se llama Dolores. Mis hermanos, ¿cómo pueden cargar con una carga tan pesada sobre una persona poniéndole ese nombre? Tenemos que tener cuidado con los nombres, porque el nombre habla de un destino. Cuando me ponen un nombre, me están poniendo un destino encima. O sea que mi destino va a ser así. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado con los nombres que le pongamos a los hijos. El nombre de aquel varón era Nabal, y el nombre de su esposa Abigail. ¿Qué significa Abigail? La alegría de su padre. Imagínense una mujer que es alegría de su padre. ¿Cómo es esa mujer? La Biblia describe a ese tipo de mujeres que son la alegría del padre. ¿Cómo son? Sabias, prudentes, una mujer de fe, una mujer atrevida, emprendedora, una mujer entendida, de buen corazón, ¿sí o no? ¿Cómo se sentiría un padre con una hija así? ¿Verdad que era la alegría de su padre? O sea que en una palabra, el papá la diseñó para que fuera una mujer así. Poniéndole a Abigail, sabía que ella iba a ser una mujer sabia, que iba a ser una mujer prudente, iba a ser una mujer con fe, iba a ser una mujer que todo lo hiciera con diligencia. Y vamos a observar cuando leamos toda la vida de ella, esta mujer actuaba así. No esperaba más, mis hermanos. Usted le pasa algo y primero va a consultar con fulana, mengana y perencejo, y no busca a Dios, que es el que le puede sanar y liberar inmediatamente. Porque no podemos ser honestas, porque no nos vemos dentro de nosotros mismos. Nos cuesta vernos por dentro y sentir, Señor, yo sé lo que me está pasando. Lo que pasa es que soy una persona que me ha amargado la vida por gusto. Soy celosa, soy mentirosa, siempre me mantengo enojada. Y todo eso son comportamientos, mis hermanos, que nos llevan a enfermedades. ¿Me comprenden? La amargura nos lleva a la enfermedad muy seria. Entonces vemos aquí que ella era la alegría de su padre. El nombre de aquel varón era Nabal, y el nombre de su esposa Abigail. La mujer era de figura y rostro hermosos, pero Nabal era un hombre cruel y de malas intenciones. ¿Cómo era él? Un hombre, fíjese pues, cuando un hombre es insensato, cuando un hombre es estúpido e imprudente, ¿cómo es su manera de ser? Oiga lo que están diciendo. Cuando un hombre es insensato, que se comporta con estupidez, que se comporta de una manera como este varón se comportaba. ¿Cómo es sus acciones? ¿Cómo son? Malas. Oiga lo que dice ahí. En unidad dice, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, sí. Y era del linaje de Caleb. Mis hermanos, fíjese que a veces usted dice, bueno, pero Caleb fue un hombre de Dios, ¿y qué pasó con él? Sabe que usted puede ser hija de un pastor, puede ser hijo de una mujer prudente, una mujer sabia, pero a veces corrompemos nuestra alma. ¿Cómo la corrompemos, mis hermanos? ¿Cómo se corrompe el alma? La forma más fácil de corromper el alma, ¿cómo sería? Hay algo que corrompe tanto el alma. ¿Quién me dice cómo se corrompe el alma más rápido? A través de la depravación sexual, a través de la conexión con mujeres y hombres que no son correctos. Una persona, mis hermanos, con muchos conflictos emocionales. Una persona, por ejemplo, que traiga una herencia de borrachera, una persona que traiga una herencia, mis hermanos, de drogas, una persona que traiga una herencia de mucha violencia, de mucha ira. Esta persona, mis hermanos, es como que viniera en oscuridad. Así lo dice la Torá. La gente que se ha emborrachado, la gente que se ha pues mezclado con mujeres prostitutas, las personas que han metido en drogas,
estas personas son manejadas por demonios a menos que se liberen. Fíjese qué tremendo. Y lo dice la Torá oral, no lo estoy diciendo yo. En la Peshita dice, Nabal era un hombre cruel y de malas intenciones. Sí. Se comportaba como un perro. ¿Como quién? Como perro. ¿Qué significa esa figura del perro? ¿Qué hace el perro? A ver quién me dice cuál es la característica de un perro. Violento, ¿qué más? ¿Ah? Mis hermanos, los perros son los más sucios. No les importa meterse con una perra toda llena de giote. Mire, ellos no tienen conciencia ni con quién se meten. Ellos se dejan llevar totalmente por el instinto animal. Si tienen deseo porque están ellos a una perra en celo, no les importa que la perra esté tan sucia ni asquerosa. Fíjese la característica de él. Se portaba como perro. Eso es. 4. Estando David en el desierto, se enteró de que Nabal esquilaba sus ovejas. Y envió David a 10 jóvenes. Y dijo David a los jóvenes: suban a Carmel, vayan con Nabal y salúdenlo de parte mía. Y díganle: así al que vive, tenga paz tú y tu familia. Tus pastores estuvieron entre nosotros y nunca los molestamos, y nada se les extravió durante todo el tiempo que han estado en el desierto. Pregunta a tus siervos y ellos te informarán. Ahora pues, hay en los jóvenes gracia ante tus ojos, pues hemos venido en buen día. Y comparte con tus siervos y con tu hijo David lo que te plazca. Mis hermanos, una característica de la gente insensata, ¿cuál cree que es también? Que es incapaz de que lo que significa dar. Sabe que si la gente no da, no recibe. Y sin embargo, por eso dice la Biblia que cuando se pidió ofrendas para hacer el templo de Jerusalén, ¿quiénes creen ustedes que fueron los que corrieron a ofrendar? Los hombres y las mujeres sabias. Porque se necesita tener sabiduría para entender lo que pasa con una ofrenda que demos, lo que pasa cuando diezmamos, y especialmente con una ofrenda. Mis hermanos, podemos hasta rescatar un alma. ¿Sabe usted eso? Porque le quitamos la iniquidad al ser humano, a la persona. Pero nos cuesta dar, nos cuesta. Nos piden una ofrenda y ahí nos pasamos a dar 10 quetzales, un quetzal, sí, mucho. Y tenemos que aprender estas verdades espirituales. Pregunta a tus siervos y ellos te informarán. Ahora pues, hay en los jóvenes gracia ante tus ojos, pues hemos venido en buen día. Y comparte con tus siervos y con tu hijo David lo que te plazca. Cuando llegaron los jóvenes de David... ¿Cómo le mandó a decir David? ¿Con qué? Leamos ese último versículo. Pregunta a tus... Comparte. Pues hemos venido en buen día, y comparte con tus siervos y con tu hijo David. Y con tu hijo, mis hermanos, él se puso como menor que Saúl, que Nabal. ¿Será que sería cierto? David no era así, mis hermanos. David estaba ungido como rey. Él sabía lo que iba a hacer, y sin embargo se disminuyó. Mire, se humilló ante la presencia de este hombre para conseguir comida para sus siervos. Mis hermanos, ¿por qué pensó David que le iba a dar Nabal? Porque fíjese que, por ejemplo, en el caso de los siervos de Nabal, estaban en el desierto. Y ustedes saben que David andaba con 600 hombres ¿de qué? De guerra. Él no andaba solo, él era un guerrero. Él dice que él solo, mis hermanos, se tiraba a los leones, a los osos, a todo, y los hacía pedazos. Les quitaba de la trompa, se puede decir, a las ovejas. O sea, mis hermanos, que él era un hombre de guerra, y él había cuidado a los siervos de Nabal en todo lo que estuvieron ellos en el desierto. Lo que menos se esperaba es que Nabal respondiera de esa manera, porque no faltó ningún siervo, ningún animal cuando ellos estuvieron cuidándole las ovejas. O sea que David ya se había cuidado todo el ganado a ellos. Entonces él pensó que por eso iban a haber una retribución, y vemos la respuesta de Nabal.
Cuando Estamos viendo una persona insensata cómo actúa. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué haría usted, mis hermanos, si se va, por ejemplo, a algún lugar y deja su negocio solo y una persona le va a cuidar su negocio, no permite que le pase nada, cuando regresa le entrega todo, sus ganancias y todo? ¿Qué haría usted? ¿Sería capaz de negarle algo a esa persona? Si solo le estaba pidiendo comida, no le estaba pidiendo ningún salario. Pero miren la insensatez por ignorancia de las leyes espirituales. Ahí había una ignorancia plena de leyes espirituales. 1 Samuel 25:9. Cuando llegaron los jóvenes de David, transmitieron a Nabal todo este mensaje de parte de David. Entonces Nabal respondió a sus siervos de David, diciendo: ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy existen muchos siervos que huyen de su amo. ¿He de tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores? Mis hermanos, ¿y la Biblia qué dice en la palabra respecto a compartir con el qué? ¿Nuestro pan con quién? Con el hambriento. Fíjese la total ignorancia que había de leyes espirituales. Yo quiero que esa tarde usted aprenda leyes espirituales, porque sabe que lo peor que puede hacer una persona es pagar mal por bien. ¿Qué pasa cuando yo pago mal por bien? ¿Qué estaba haciendo Nabal? Pagando mal por bien. Y si pago mal por bien, ¿qué estoy haciendo? Dice que nunca se apartará la maldición de mi casa. Nunca se apartará ¿qué? La maldición. Yo conozco gente, mis hermanos, que quizá una persona los formó, los educó, y mire, se vuelven hasta enemigos de esa gente. Después de que hubo una persona, un ser humano que se hiciera cargo de algún hijo, de alguna persona, llegan hasta odiarlo. O a veces una madre adopta un niño y no se lo dice, y cuando le dice la verdad, ese niño la detesta, la odia. ¿Cómo puede ser eso? Si le ha pagado colegio, le ha pagado de todo, le ha pagado médico, se ha desvelado con él y sin embargo la odia, solo porque no es su madre. ¿Y qué culpa tiene la señora de ser bondadosa, de haberlo adoptado porque la mamá no lo quería? Y vemos una injusticia en todas esas actitudes. Eso lo hace la gente que insensata. Fíjese, insensata. 11. He de tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores, para darlos a hombres que ignoro de dónde provienen. Luego los jóvenes de David pasaron por su camino e informaron a David de todo este asunto. Entonces dijo David a los hombres que los acompañaban: cíñase cada uno su espada. Y ellos se ciñeron su espada, y David también se ciñó su espada. Y subieron con David como 400 hombres. Mis hermanos, ¿a quién les da Dios espada? A ver, conteste la gente. ¿A quién le da Dios espada? A los siervos le da Dios espada. Dice que el siervo de Dios tiene espada, pues es servidor de él. ¿Y para qué tiene espada? Para castigar al malo. ¿Qué significa tener espada? Poder en la lengua. Es muy delicado, mis hermanos. Mire, cuando unos jóvenes provocaron a Eliseo, ¿qué dijo Eliseo? ¿Qué hizo Eliseo? Los maldijo y en el momento aparecieron unos osos y los hicieron pedazos. Porque Eliseo era servidor de Dios. Y cuando somos servidores de Dios, cuidado con lo que decimos, porque podemos hacer pedazos a una persona. En serio, ¿eh? Por eso, mis hermanos, no provoquemos a nadie. Seamos personas sensatas, inteligentes, sabias y prudentes. Y sobre todo personas, perdone que lo voy a decir, pero así, y hasta tener una, ¿cómo le dicen eso? Ser diligentes espiritualmente. Tenemos que aprender a ser diligentes espiritualmente. Y subieron con David como 400 hombres. Solamente 200 se quedaron en los enseres. Pero uno de los criados jóvenes advirtió a Abigail, esposa de Nabal, diciendo: David envió emisarios desde el desierto para que bendijeran a nuestro Señor, pero él los ha agredido.
No obstante, los hombres nos habían tratado muy bien, no nos trataron mal, y nada nos faltó durante el tiempo que anduvimos entre ellos. Mientras estábamos en el desierto, nos sirvieron de muro, tanto de noche como de día, todo el tiempo que estuvimos entre ellos pastoreando las ovejas. Ahora pues, comprende y considera lo que has de hacer, pues el mal ya está decidido contra nuestro amo y contra toda su familia. Mientras tanto, Nabal estaba con los pastores. Así que Abigail, apresurándose... ¿Qué hizo Abigail? Empezó a pensar qué hacía. Mis hermanos, cuando una persona tiene el Espíritu Santo, cuando servimos a Dios de corazón, cuando somos personas sabias y entendidas, inmediatamente actuamos. Mis hermanos, en serio, hoy hubiera yo premiado a un mesero de ahí de Nice, porque me llevó una tostada para comer, pero como vio que no pedí nada, me dice, ya sé que le voy a traer jalea de fresa. Mis hermanos, a mucha gente ni se le ocurre, ni se pone a pensar, le voy a traer a la pastora eso, aunque se lo coma o no se lo coma. Y mire, pero ese mesero, voy a traer esto. Hay que actuar, mis hermanos, inmediatamente. Si usted le pregunta a ese mesero, le aseguro que tal vez ni cristiano es, pero sirve a Dios. Porque cuando servimos con amor, servimos como a ¿quién? Como a Dios. O sea que no necesitamos tener una religión a veces para ser una persona que esté Dios con ellos. Sí. 18. Así que Abigail, apresurándose, tomó 200 piezas de pan, 2 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas. ¿5 qué? Ovejas. Mis hermanos, ¿qué hace una ofrenda? Imagínense que está dando esta mujer bastante. ¿Qué hace? Yo quiero que usted observe, porque aquí pasó algo increíble. ¿Cuántos panes llevaba ella? Por supuesto que no eran panes como los que venden aquí. Eran panes grandes, como los que hacían en Israel. Para 400, ¿cuántos andaban de parte de Abigail? No, andaban de los que eran pues siervos de este, ¿sí? 400, fíjense. Y miren, mandó 200 porque yo soy segura que era lo único que tenían ahí. Era lo único. Y mandó ¿cuántas ovejas? 5 ovejas para que se comieran los 400 hombres. Tomó 200 piezas de pan, 2 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 quesos y 200 tortas de higos secos, y los puso sobre asnos. Luego dijo mis hermanos, ahora, ¿por qué no se lo dijo a su esposo? A veces las mujeres cometemos unos errores, mío. ¿Por qué no se lo dijo al esposo? A ver quién me dice por qué. ¿Sabe que una mujer prudente le habla a un borracho? Recordemos que él era un hombre insensato, era un hombre borracho. Mis hermanos, una vez escuché a una señora que estaba en un grupo de mujeres en una iglesia. Yo me fui a sentar porque estaba esperando que me fueran a traer y dice, fíjese, mi hermana, que le cuenta a la líder, y le dice, fíjese que mi esposo viera que anoche se puso furioso y abusivo. ¿Y por qué? Porque cuando llegó él, le conté que la nena está esperando bebé. Entonces se levantó y fue a buscar a mi hija y que no sé cuánto, se empezó a decir. Y la señora, pues vamos a orar por usted para que no sé cuánto. Yo le dije, ¿y usted a qué hora se lo dijo a él? ¿Cómo llegó su marido? Llegó borracho. ¿Y por qué se lo dijo a él borracho? Mis hermanos, tenemos que aprender a ser prudentes. Seamos sabias, entendidas. Mire aquí a esta mujer, va a ver usted cómo actuó. Por eso ve que ¿en qué estaban ellos? En una fiesta, celebrando que estaban esquilando las ovejas, sacándole la lana a las ovejas. Estaban en una gran celebración. Entonces no cometió la tontería de decirle al esposo borracho. Usted nunca le hable a un borracho de una cosa tan importante si está en ese estado. ¿Qué hubiera hecho él? Quizás estarle bien, vamos allá a atacar a David, ¿no?
y lo hubieran matado. Entonces esta mujer, mis hermanos, no le dijo nada. Simplemente fue a tomar de todo lo que había para llevarle comida a los siervos de David, que era lo que él quería. Samuel 25:19. Luego dijo a los jóvenes: vayan delante de mí, he aquí que yo iré tras ustedes. Pero no avisó a su marido Nabal. Y aconteció que mientras ella descendía cabalgando sobre el asno por el lado opuesto de la montaña, David y los hombres que lo acompañaban subían en dirección contraria. Y mis ella, hermanos, ¿quién estaba dirigiendo a esta mujer? Fíjense, ¿cómo sabía exactamente ella por dónde iba a pasar David? ¿Cómo sabía ella por dónde iba a pasar David? ¿Quién se lo dijo a ella? ¿Será que tenía acceso al mundo espiritual ella? Esa era una mujer que tenía acceso. Tenía, mis hermanos, dos características que son para tener acceso. Fíjense, pues aquí vemos en este cuadro la sabiduría y la inteligencia. Esto nos da un entendimiento superior para poder accesar a la voluntad de Dios, ¿ve? Al trono de Dios. Eso me hace accesar al trono de Dios. Por eso un hombre insensato jamás tiene acceso ¿a qué? A la presencia de Dios. Nunca tiene acceso a la revelación, jamás tiene acceso a la sabiduría. A veces tiene un problema, no sabe ni qué hacer, porque no puede accesar a esas virtudes divinas que solo Dios da. ¿Verdad que es hermoso cuando uno conoce eso? Porque lo primero que le tiene que pedir a Dios un ser humano que es, cuando somos sus hijos, dame sabiduría, dame inteligencia. Señor, dame un corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo, para saber gobernarme y gobernar. Sí. 20. Aconteció que mientras ella descendía cabalgando sobre el asno por el lado opuesto de la montaña, David y los hombres que lo acompañaban subían en dirección contraria, y ella fue a su encuentro. David había dicho: hemos protegido inútilmente todo lo que éste tiene en el desierto, para que nada se les perdiera de todo lo que tiene, pero él me ha devuelto mal por bien. ¿Oyó, mis hermanos? Usted nunca devuelva mal por bien, porque la maldición no se va de su vida. Mis hermanos, yo he visto un montón de veces ocurrir esto en la vida de muchas familias. Quizá hubo una persona que se portó re bien en un momento difícil de la vida de alguien y después le pagan mal por bien. ¿Sí o no? Usted nunca lo haga, porque la maldición nunca se apartará de su casa. ¿Qué significa su casa? Si dice la Biblia de su casa, ¿a qué se está refiriendo? De su descendencia. Es como que toda su descendencia estuviera influenciada por esta maldición. Va a operar en ella esta maldición. ¿Sí? Primera Samuel 25:22. Así haga Yahweh a su siervo David, y aún le añada, si dejo a alguno de los varones que le pertenecen hasta mañana. Cuando vio a Abigail a David, se apresuró y desmontó del asno, y cayendo sobre su rostro delante de David, se postró en tierra. Mis hermanos, ahora las mujeres piensen un poco. Usted tuviera un marido abusivo, estúpido, insensato, grosero, borracho, ¿qué hubiera hecho usted? Hace la de Abigail, o dice, qué bueno que ese se lo merece. A ver quién me dice qué hubiera hecho. ¿Hubiera actuado como Abigail o no? Eso solo lo hace una mujer sabia. Porque una mujer sabia nunca tiene malos pensamientos. Jamás, mis hermanos. Porque, mis hermanos, jamás, fíjese, jamás un hombre que está con una mujer sabia, inteligente, con una mujer virtuosa, tiene problemas tan serios. Porque tiene una esposa, mis hermanos, que lo rodea en oración. Eso lo dice Jeremías. Pasará una cosa nueva. El varón, la mujer rodeará al marido. Quiere decir que va a orar por él. Si la mujer ora por el esposo, jamás el esposo va a ser un hombre malo.
¿Cómo se pelea en el mundo espiritual? Con la palabra. ¿Pero contra quién? Mis hermanos, Abigail peleaba con él. Mujeres, entendamos. Usted es la amiga del diablo cuando pelea con su marido. ¿Sabe qué es a Satanás? Ja, 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 ja. Te tengo, ¿verdad? Mis hermanos, usted no pelee con su esposo. Él está siendo manejado por fuerzas espirituales. Váyase contra esas fuerzas espirituales. Pero a él no le diga nada porque está siendo manejado por él. Y eso no lo entendemos. Nos pasa algo y empezamos con él. Mire, estamos siendo las abogadas del diablo. Y tenemos que aprender, mis hermanos, a ser espirituales como Abigail. ¿Qué hizo Abigail? Sin decir nada, y regresó. ¿Ya viste lo que tuve que hacer? Nada. Porque era una mujer sabia. Yo conozco mujeres, mis hermanos, que a veces ayudan al marido y dicen que es por ellas que el marido está bien. Y no deberíamos decir nada. Así es, porque la Biblia dice que la mujer prospera, una mujer buena, una mujer esposa, prospera grandemente al marido. Fíjese que yo comentaba que yo fui a orar por una persona. A mí, pues por lo que él me dijo, no estoy diciéndolo yo, su familia es como, alguno de los dos es indígena. Y dice que le dijo a la mamá: yo voy a saber si usted es una buena mujer. Le dijo a la esposa. ¿Y cómo lo va a saber? Cuando mi marido sea un hombre sin problemas emocionales y que mi hijo sea un hombre prosperado, pero verdaderamente prosperado. ¿Qué le parece? Y es una mujer indígena. Yo voy a saber que usted es una buena mujer cuando eso pase. Y entonces, mis hermanos, fíjense que si él la invita a ir a su casa, ¿cómo cree que es su casa? Yo nunca había ido a casa de nadie así. He ido a casa de la zona 14, la Cañada y todo, pero jamás una casa así. Eso parece palacio. Haga de caso que entra a un palacio. Fíjese, y la mujer va a veces a eventos de mujer idónea. Y es una mujer muy guapa de aquí de la Costa Sur. Mis hermanos, pero ella lo que ha hecho es orar por él. Me llevó para que orara por el FIS. Lo que ha hecho en su vida solamente eso. O sea que para mí ahí está la sabiduría de la esposa, como para que el esposo no sea tan bendecido. Pero mis hermanos, todos los hijos tienen carro, pero no carritos así sencillos. Y acaba de regalar a la hija que se graduó un Audi. Mire, bien prosperado el hombre y sobrebendecido. Una que bendijo fue la que iba conmigo, porque su carro, cuando lo encendió, vio que fallaba. ¿Sabe qué? Lléveme el carro mañana al taller, yo se lo voy a arreglar. Voy a decirle así a mis empleados que se lo dejen nítido. Y así lo hizo. Entonces, mis hermanos, la mujer sabia así actúa. Jamás habla de su marido. Nunca. Lo que hace es que si mira los defectos, ella tiene esos defectos. ¿Por qué lo atrajo? Ay, pero si Abigail era una mujer tan sabia y ese era un hombre insensato. Pero ese era el ticún de ella. ¿Qué significa ticún? Eso tenía ella que reparar en su vida. Vino a la tierra para reparar ese problema. Quizá ella era una mujer sensata, pero su familia no. ¿Me comprende eso? Porque yo conozco gente, mis hermanos, que los hijos son sabios y todo, y las mamás son pero tremendas, o el papá, y sin embargo los hijos son nobles. Los hijos son personas educadas. Yo conocía a una mujer que si el marido llegaba un poco tarde le decía: mire la hora que es, hasta así le hablaba. Y viera la hija de ella, una mujer con una educación, y el hijo, ¿ve? O sea que no necesariamente una rosa da una espina, puede ser lo contrario. Pero mis hermanos, esa es la mujer prudente y sabia. Ella no le hacía el juego al diablo, sino que ¿qué? Actuaba contra las fuerzas del diablo y destruía las fuerzas del mal. ¿Me están entendiendo las mujeres? Porque la Biblia dice que la mujer sabia ¿qué? Edifica su casa, pero la necia ¿qué? La destruye. Y no entendemos ni hacemos caso. Seguimos actuando igual. Si sigue actuando igual, espere las mismas cosas. Primera Samuel 25:24.
y arrojándose a sus pies dijo: te suplico, Señor mío, sea la culpa sobre mí, Señor ¿Cómo es una mío. mujer inteligente y sabia? Mis hermanos, la culpa no era de ella, pero ella sabe que si está casada con un hombre así, su comportamiento también le está afectado por ella. ¿Me comprende eso? O sea que están como conectados con ese comportamiento. Esas cuando oró para que Dios lo perdonara, él era un hombre sano, era un hombre íntegro, pero dijo: Señor, hemos pecado, hemos sido rebeldes, hemos sido impíos, hemos sido. No dijo: Señor, mi marido es aquí ni mi marido es allá. Hemos sido, porque la mujer es una sola carne. Entonces el pecado del hombre está ¿en dónde? En la mujer. No lo podemos ver aislado de nosotros mismos. ¿Me estoy explicando o no? Está dentro de la mujer el pecado también del varón y viceversa. Analiza a la mujer que piensa que el marido es aquí y allá, cómo es su familia, y va a descubrir quién es ella. Sí, así es, porque atraemos todo lo que tenemos. Así es. Permite que tu sierva hable ante ti respecto a este hombre Nabal, pues tal como es su nombre, así es él, se llama Nabal. ¿Sabe a quién echó la culpa Abigail? ¿Sabes qué, Señor? Él no tiene la culpa porque su destino era ser así, porque le pusieron Nabal. Mire qué mujer tan sabia, misa. Ni siquiera dijo: mira, ya no la aguanto, por favor, no. Es que así como es su nombre, porque en el hebreo el nombre habla de un destino. Por ejemplo, ¿quiénes se llaman María de aquí? O Miriam. Y tiene alguna letra al final que también sea M. Mis hermanos, las que nos llamamos Miriam o María, tenemos que comportarnos con mucha búsqueda de Dios, porque venimos aquí a reparar muchas cosas. Es como un nombre vicario. Si buscamos a Dios de corazón, ¿qué pasa con las que nos llamamos María o Miriam? ¿Quién me dice? ¿Quién era la que daba bendición a Israel? ¿Quién? La hermana de Moisés. ¿Cómo se llamaba ella? Miriam. Cuando ella estaba presente había agua en Israel. Llovía a su tiempo y todo, ¿eh? Fíjese. ¿Y qué significa agua? Había bendición. Mire qué lindo. Este varón recibía, mis hermanos, a tiempo la bendición. Jamás llegó así en una forma inoportuna. Siempre había bendición. Cuando murió Miriam, ¿qué pasó? Dice que el agua cesó. Se secaron los pozos para que vea lo que hace una mujer. Por eso Miriam era una mujer entregada a Dios, porque si no lo hubiera sido, hubiera llevado maldición a Israel. Las que nos llamamos María o Miriam, tenemos esa misión en la tierra. Usted quiere que su marido sea bendecido y prosperado, María tiene que portarse buscando a Dios y buscarlo de corazón. No así medio buscarlo, sino que pedirle a Dios todos los días por su marido y que se le dé sabiduría a su esposo también y a sus hijos. O sea que mire lo que está diciendo esta mujer tan prudente. ¿Qué conocimiento tenía ella de la Torá? ¿Tenía conocimiento, sí o no? Increíble conocimiento, mis hermanos. Fíjese, su propio está con él. Esa maldición está en él, con él. Como dice, pobrecito mi marido, pues se comporta así. Fíjese qué amor y misericordia tenía esta mujer para su marido. Ajá. Tu sierva no vio a los jóvenes que envió mi Señor. Ahora pues, Señor mío, vive Yahweh y vive tu alma, Señor mío, que no recurriste al derramamiento de sangre y Yahweh te ha librado. Ahora pues, Señor mío, sean como Nabal tus adversarios y los que procuran tu mal. Ahora da este presente a los jóvenes. Mis hermanos, ¿por qué dijo ella una cosa así? ¿Qué está diciendo ahí Abigail? Sean como Nabal tus adversarios.
sabe que sobre un hombre con mucha ira, con mucha insensatez, con mucha imprudencia, un hombre como él era, con constante estupidez, despierta la ira de Dios. ¿Qué despierta? La ira de Dios. No solo el hombre, la mujer también así. Cuando es una mujer insensata, una mujer imprudente, una mujer sin sabiduría, está despertando la ira de Dios. Fíjese lo que hacemos. Y esta mujer reconocía el carácter ¿de quién? De Dios. Fíjese qué tremendo. Ahora pues, Señor mío, sean como Nabal tus adversarios y los que procuran tu mal. Ahora, da este presente a los jóvenes que acompañan a mi Señor, pues tu sierva ha traído este presente a mi Señor. Perdona la ofensa a tu sierva, porque ciertamente Yahweh hará a mi Señor una casa perdurable, porque mi Señor pelea la batalla de Yahweh. Porque mi Señor, ¿qué? Mis hermanos, ella sabía que, fíjese, pues le estaba atribuyendo a David que peleaba las batallas de Dios. ¿Cómo sabía ella? ¿Iba a pelear a David las batallas del Señor o no? Ella lo iba, estaba una persona ungida, ¿cómo pelea las batallas? Mis hermanos, tiene batallas espirituales. Es increíble que una mujer ungida, un hombre ungido, tenga batallas carnales. No puede ser. ¿Qué me dicen las mujeres y los hombres? Imposible que un hombre carnal, un hombre de Dios, tenga batallas carnales. Debería de tener sus batallas ¿qué? Espirituales. Deberíamos saber usar armas ¿qué? Poderosas para destrucción de fortalezas. Ningún arma podríamos usar natural, porque somos personas, mire, ungidas. O sea que ella sabía quién era David. Pudo visualizarlo, pudo penetrar el mundo espiritual, las esferas, y vio que él era un hombre ungido y que las batallas que peleaba eran de Dios. Cuando se pelean las batallas de Dios, ¿quién es el que gana la guerra? Dios. Si usted pelea las batallas en la carne, usted no va a ganar ninguna batalla. Va a resultar vencido. Siempre que peleamos las batallas en la carne, somos ¿qué? Vencidos. Cuando peleamos las batallas espirituales, son batallas de Dios. ¿Y quién es el que las vence? Dios. Usted no hace nada quizá, y cuando mire tiene la victoria, porque peleó las batallas de Dios. Cuando yo digo eso, porque usted no va a reclamarle a su marido nada ni a nadie, sino que usted va a ir con Dios y va a llevar a cabo batallas en el espíritu, con el discernimiento espiritual y la sabiduría espiritual. Porque mi Señor pelea las batallas de Yahweh, y el mal no ha sido hallado en ti durante tus días. Aunque alguno se disponga a perseguirte e intente matarte, el alma de mi Señor está ligada por el lazo de los vivientes con Yahweh tu ¿Por Dios. el qué? Por el lazo de los vivientes. ¿Por el lazo o as? Lazo. Mis hermanos, dice que, ¿por qué dice lazo? También dice as, porque as era una bolsita donde se guardaba algo y la persona lo guardaba en una forma donde no se lo encontrara. Supongamos que era una mujer y tenía algo muy valioso, lo metía en una bolsita y lo amarraba y se lo ponía dentro de los pechos para que nadie se lo viera. Y si era un varón, a veces los pantalones romanos tienen bolsitas así escondidas, se metían ahí, mire, o sea que estaba bien guardado. ¿Qué le quiso decir esta mujer a David? Tu vida está guardada en lo más íntimo de Dios. ¿Será posible que un hombre ungido esté ahí en lo más íntimo de Dios? ¿Quién me dice usted, mi hermano? ¿Verdad que es hermoso ser siervo de Dios? Mis hermanos, para ser siervo de Dios tenemos que tener una vida un poquito de sacrificio buscando a Dios. No es nada más de decir yo soy siervo de Dios. Tenemos que tener una entrega. Tenemos que buscar a Dios. Si tenemos batallas, tenemos que llevarlas a cabo espiritualmente. Si yo miro a una persona llevando una batalla natural o carnal, no es una persona ungida, porque la unción es para eso. La unción es para llevar batallas espirituales, es para ganar las batallas de Dios. Fíjese qué hermoso.
¿Cuántas mujeres aquí piensan que tienen la unción? ¿En serio, mis hermanos? Tenemos, mire, que ganar batallas, pero solo a nivel espiritual. Y usted va a ver qué resultado tuvo toda esta historia. Mis hermanos, solo con leer esta historia y entenderla a nivel hebreo, yo la estudié a nivel hebreo, nos quedamos asombrados de cómo se lleva a cabo una verdadera guerra espiritual. Yo miro gente va de pelear y pelear y pelear, ¿y contra qué pelea? Observemos esta historia y aprendamos a llevar batallas espirituales, sabiendo que cuando usted es una batalla realmente espiritual, Dios la va a ganar. Y va a ver usted todo cómo es que Él va a actuar sin que usted meta las manos. Usted no tiene nada que hacer más que llevar a cabo una batalla espiritual. Samuel 25:29. Sí. Aunque alguno se disponga a perseguirte e intente matarte, el alma de mi Señor está ligada por el lazo de los vivientes con Yahweh tu Dios. Pero Yahweh arrojará la vida de tus adversarios como de en medio del hueco de una honda. Oye, mis hermanos, uno tiene que estar seguro cuando es siervo de Dios, que Dios va a actuar, mire, agarrando a los que nos están haciendo daño. Ni siquiera es usted. Mis hermanos, yo he llevado a cabo batallas del Señor. Nunca he llevado batallas así carnales, sino que he llevado batallas espirituales. Mi esposo se convirtió con batallas espirituales. Yo no le dije nada, porque la Biblia dice que el hombre se convierte sin palabras por la conducta de la mujer. Hay gente que le pone rótulos al marido, que no sé qué. Yo no hice eso porque la Biblia no dice eso. El hombre se convierte por la conducta de la mujer sin palabras, sin decirle nada. Yo nunca le dije a Pedrito, mire, lea la Biblia, mire lo que dice aquí, nada. Solo oraba por él y cuando vi, estaba hincado dándole gloria a Dios. Él fue director nacional de hombres de negocios. ¿Y sabe por qué? Porque él anhelaba servir a Dios con todo su corazón. Él tuvo un cambio radical, pero nunca vive Dios. Yo le dije algo, simplemente dejé actuar a Dios. Dejemos que Dios sea Dios. 30. Y sucederá que cuando Yahweh haga a mi Señor el bien que ha hablado acerca de ti y te constituya como príncipe de Israel. ¿Qué le estaba diciendo a esta mujer? Tú vas a ser rey. No te manches las manos, David. Por favor, no lo hagas. Mis hermanos, a veces Dios la quiere nombrar a usted una gran general, a usted varón un gran rey, pero no puede porque usted está manchado, porque lleva a cabo batallas no espirituales. Tenemos que aprender a pelear las batallas espirituales, que son las batallas de Dios. Cualquier cosa que le anuncian a usted, enfermedad, lo que sea, lleve a cabo batallas espirituales. Averigüe de dónde viene esa enfermedad. Y usted va a entender eso, aunque usted diga, yo no tengo eso. Sí lo tiene, porque el resultado es un problema en su cuerpo. ¿Me estoy explicando? Tengo un problema en mi cuerpo, por eso es que tengo que llevar a cabo una batalla espiritual. Tengo que averiguar de dónde viene ese problema. Por ejemplo, hay enfermedades que vienen por la acidez en el cuerpo. ¿Qué enfermedades vienen por un cuerpo ácido? ¿Y qué quiere decir un cuerpo ácido? Una personalidad ácida. ¿Qué tiene una personalidad ácida? Violenta, enojada. ¿Y qué enfermedades dan cuando la gente tiene acidez? Cáncer, ¿sí? Gastritis, colon irritable. Entonces, mis hermanos, usted tiene que saber eso. Problemas en el hígado. Y decirle a Dios, Señor, reconozco, Padre, que soy una mujer violenta, un hombre tan frustrado, tan amargado, Padre. Por favor, Padre, yo te pido que tenga misericordia de mí y por favor, ten misericordia de mí sanando mi cuerpo y ese órgano. ¿Estamos comprendiendo? Porque todo tiene una raíz. Ninguna cosa aparece en su cuerpo si no hay una semilla. Y esa semilla se llama emoción enferma, comportamiento difícil. Entonces, mis hermanos, sigamos leyendo, porque miren
cómo se va desarrollando esta historia. Solamente al leer esta historia me quedo sorprendido. Por ejemplo, en el hebreo, mis hermanos, cuando nosotros estudiamos las raíces del hebreo, al sacar la gematría hebrea, le voy a decir una cosa que pasa. Por ejemplo, Nabal. Ya ver, lo voy a poner y va a ver usted de dónde viene este Nabal. No tiene nada. Fíjese pues. Nabal. Léalo al revés. ¿La raíz de dónde es? Labán. ¿Quién era Labán? Era el suegro ¿de quién? De Jacobo. Mis hermanos, ¿y cómo es este varón? Era un brujo, sinvergüenza y ladrón. ¿Qué le parece a usted? Que le tenía una envidia al pobre Jacob. Y entonces este varón venía con esa genética. Fíjese, de Labán. ¿Qué estaba haciendo aquí en este momento Nabal? ¿Qué tenía él que hacer? Recordemos que Labán aparece en Génesis, ¿sí o no? Y Nabal aparece en primera ¿de qué? De Samuel. ¿Qué estaba haciendo este varón aquí? Estaba reparando los errores de Labán. Los estaba reparando, los puso peor. Los puso peor, ¿ya? Porque estamos en esta tierra y no entendemos a qué venimos. Su papá tuvo un problema, usted lo repite, su hermano, y usted no entiende. Y después su hijo te resulta con ese problema. ¿Por qué lo repite? Porque no lo reparan. No saben para qué están aquí en la tierra. No saben que tenemos comportamientos que hay que pedir perdón a Dios. Humillarnos bajo la mano de Dios y decir: Señor, perdóname. Tengo un comportamiento que a mí me hace tanto daño, Padre, y más daño le hago a los demás con este comportamiento. Entonces, mis hermanos, estamos viendo ahí, ¿ven? A ver si descomponemos el nombre, ¿qué otro nombre es? Nabal, ¿qué más? Naamán, solo que cambiándole una letra, pero ellos, las raíces son las que estudian. Entonces, mis hermanos, estamos viendo que él venía a reparar. Fíjese. Y Labán era un hombre, mis hermanos, que tuvo juicio, porque Dios le quitó todo lo que tenía y se lo dio al yerno. ¿Por qué? Por actuar de una manera de robarle al yerno durante 14 años. Tenía una deuda grande. ¿Y cómo era este varón? ¿Era generoso o qué? Mire, igual al pariente. ¿Era qué? Tacañazo. Igual al pariente. Que pasaron 14 años y no le quiso pagar a Jacob. ¿Verdad que increíble? ¿Cómo se nacen con la misma genética? 31. Esto no te será motivo de terror ni de tropezadero a tu conciencia por haber derramado sangre innecesariamente, pero cuando Yahweh te haya hecho bien, acuérdate de tu sierva. Entonces dijo David a Abigail: bendito es Yahweh, el Dios de Israel, que te envió hoy para que salieras a mi encuentro. Mis hermanos, jamás va a ver usted que una gente con un comportamiento extraño convenza a un varón. David iba decidido a destruir a todos los siervos, a los trabajadores de Nabal. Pero mire con un comportamiento de una mujer tan sabia, cómo cambió su corazón. Hasta la bendijo: bendito seas tú, porque saliste a mi encuentro para evitarme derramar sangre inocente. Mire cómo lo puso en orden hasta de sensatez a David. ¿Verdad que es cierto? Cómo le cambió su corazón a este varón. Por eso, mujeres, aprendamos a llevar batallas espirituales. Por favor. 33. Bendita sea tu discreción y bendita seas tú, que me has impedido hoy de intentar matar y libraste mi mano de derramar sangre este día. No obstante, vive Yahweh, el Dios de Israel, que me ha impedido el causarte daño. Pues si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro. ¿Si te hubieras dado qué?
Mis hermanos, nunca actúe fuera de tiempo. Mire, somos a veces tan lentas para arreglar asuntos. Si usted cuando empieza a ver un problema en su hogar se pone de rodillas y lleva a cabo batallas espirituales, todo cambiaría. Pero espera que el marido suba como a rojo vivo, ¿no? O los hijos. Tenemos que aprender, mis hermanos, a ser inmediatamente prudentes, rápidos, a actuar rápido. Las mujeres tenemos mucho poder en el mundo espiritual cuando llevamos a cabo batallas espirituales. ¿Por qué esperamos tanto tiempo? Fíjese que yo oré 3 años por mi esposo. Y va a ver usted lo que yo descubrí. Un día me invitó a Hombres de Negocios. Yo la acompañé y dice, fíjese que yo, qué tiempo que había abierto mi corazón a Jesús. Me levantaba a escondidas de Maite a leer la Biblia, pero no le quería decir nada para que no se creyera la gran cosa. Entonces yo leía la Biblia, después se regresaba, escondía la Biblia, pero sí me pasaba algo. Cuando yo me portaba mal con ella, no tenía bendición ese día. Todo me salía mal. Mire cómo estaba actuando Dios de una manera tan maravillosa. ¿Por qué? Porque estaba llevando a cabo una batalla, no una lucha carnal. La diferencia era clara, muy clara. Pues si no te hubiera dado prisa en venir a mi encuentro, no le hubiera sobrevivido a Nabal ningún varón al romper el alba. Luego David recibió de sus manos lo que ella había traído y le dijo, sube a tu casa en paz. He aquí que he escuchado tu voz y has hallado favor ante mí. Sí. Y volvió Abigail ante Nabal, y he aquí que él tenía un banquete en su casa. Oiga, mis hermanos, qué tristeza, ¿eh? Mientras una mujer sabia intercede por el marido y haya favor ante los ojos de un rey, mire un varón insensato cómo se comporta. ¿Qué estaba haciendo él? ¿Ah? Mis hermanos, como que nada pasaba, ¿eh? Como que había cometido un error y como que no había pasado nada. ¿Qué haría una mujer frente a una situación así? Doblar sus rodillas y llevar a cabo una batalla espiritual. ¿Estamos comprendiendo? Mis hermanos, no lleve a cabo nunca una batalla carnal, porque usted va a resultar con un divorcio nada más. Así como se lo digo. Y el corazón de Nabal estaba eufórico, ya que él estaba muy ebrio, por lo cual ella nada le dio a conocer hasta que amaneció. Esperó ella que ¿qué? Que estuviera tranquilo, que ya le hubiera pasado la borrachera. ¿Estamos entendiendo? Llega el marido bien, fíjate que vino aquí, que la nena vino tarde, y la agarra el marido a usted con todo y la nena. ¿Por qué? Porque tenemos la culpa. Provocamos el enojo de él, porque no está en sus cabales, él no está en sus sentidos. Según la Torá, cuando una persona está borracha, cuando una persona está con drogas, está siendo manejada por demonios. Por favor, no esté lidiando con ese tipo de demonios. Sea prudente, use armas espirituales contra ese varón. Aconteció que al amanecer, cuando se le había pasado el efecto del vino, su esposa le hizo saber estas cosas. Entonces su corazón se le paralizó. ¿Qué le dio al pobre Nabal? ¿Qué le dio? Y va a ver usted por qué le dio un infarto. Porque Dios siempre es increíblemente justo. Vamos a ver por qué le dio el infarto. Entonces su corazón se le paralizó en su interior y él se quedó como una piedra. Y sucedió. ¿Cómo era el corazón de Nabal? Duro. ¿Cómo era él? Duro. ¿Y cómo muere la gente con un corazón tan duro? Así como él. ¿Oyó mi Señor? Sí. Y sucedió que como a los 10 días Yahweh hirió a Nabal y él murió. ¿Quién fue el que lo hirió? Yo pensé que el diablo, mío. Mis hermanos, a mí nunca me va a oír que predique que el diablo hizo algo a alguna persona. Siempre el que actuó, ¿quién fue? Dios. Siempre. Lea la Biblia, va a descubrir que nunca el diablo actuó por sí solo.
siempre lo hizo pensando con permiso de Dios. Siempre lo hizo pidiéndole permiso a Dios. Mire, Dios hirió a este varón y él murió. ¿Y qué pasó cuando murió? 39. Al enterarse David de que Nabal había muerto, dijo: bendito. Ay, pobrecito Nabal, dijo. Vamos a hacer duelo por Nabal. ¿Qué cree que dijo? Bendito es Yahweh, que defendió la causa de mi afrenta de manos de Nabal y libró a su siervo del mal. Yahweh tomó la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después... Aló, oigan cómo actúa Dios, por favor, mis hermanos. Usted no haga nada. Cuando llevamos a cabo una guerra espiritual, Dios es el que decide qué hacer. Nunca usted. Jamás. Ni siquiera tenga malas intenciones usted. Órele a Dios con todo su corazón para que su esposo cambie, para que su esposa cambie, y va a ver usted la gloria de Dios. Cómo Dios va a actuar cambiando a esa mujer o cambiando a ese varón. Qué bendición es así, ¿verdad? Terminemos. Yahweh tornó la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a que hablaran con Abigail para tomarla por esposa. Y ella contestó: fíjense que no puedo porque soy de duelo. Díganle al rey que no puedo porque soy de duelo, tengo que estar 40 días de duelo. ¿Qué hizo esa mujer? Entonces los siervos de David fueron ante Abigail hasta Carmel y le dijeron: David nos ha enviado ante ti para tomarte por esposa a él. Ella se levantó y postrándose con su rostro en tierra dijo: he aquí tu sierva, es una criada para lavar los pies de los siervos de mi señor. Tranquila, ¿va? Vemos que dicen que David era bien parecido. Entonces, mis hermanos, pero miren, todo lo hace Dios en su tiempo. Yo pienso que el error de David fue buscar más mujeres, porque le había puesto Dios a la mujer perfecta. Esta era la mujer perfecta. ¿Quiénes están de acuerdo conmigo? Era la mujer perfecta. Una mujer sabia, una mujer sensata, prudente, inteligente, con juicio, una mujer que actuaba con mucha diligencia. ¿Qué más quería David? Y por eso fue que David se desvió su corazón también, porque no supo ver a esa mujer. A veces nos cuesta ver ese varón tan maravilloso que Dios puso en nuestra vida. Solo le buscamos defectos, y a veces al hombre le cuesta ver a esa mujer tan preciosa que puso en su vida y solo le busca defectos. Aprendamos, mis hermanos, a buscar lo precioso de esa persona para que seamos como la boca de Dios. 42. Abigail se apresuró a levantarse, montó sobre un asno y con sus 5 criadas. Antes que se arrepienta, diría Abigail. Sí. Y con sus 5 criadas que la acompañaban, fue con los mensajeros de David y llegó a ser su esposa. Amén. Oyeron, mis hermanos, esta historia tan hermosa. ¿Qué número de esposa fue Abigail de David? ¿La qué? ¿La qué? La segunda esposa. Damos gracias a Dios por esta historia, porque nos enseña mucho sobre cómo penetrar el mundo espiritual, cómo llevar a cabo batallas espirituales y cómo actúa una mujer sensata, sabia y prudente. Y recordemos, hombres y mujeres, que tenemos que actuar ¿qué? Rápido. No esperar que las cosas se agraven. No esperar que las cosas se pongan al roco vivo. No esperar que una enfermedad se ponga hasta que ya no se puede más. Por favor, actuemos rápido en el nombre de Jesús. Llevemos a cabo rápidamente batallas espirituales. Amado Padre, te damos gracias. Yo te ruego, Padre, por esta iglesia. Te ruego que cada varón que venga acá, que cada mujer, Señor, sea una mujer como Abigail, Señor. Sea una mujer tan sabia, tan prudente, tan sensata, Señor, que tenga tanta diligencia para actuar, sabiendo que en el mundo espiritual todo urge, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que vistas a cada mujer que estamos acá
con esos atavíos de Abigail, Señor. Sino que cada mujer que vino hoy se vaya ataviada así como Abigail. Que tengamos, Señor, esas cualidades tan únicas, tan hermosas, que solo vienen de parte de Dios. Y te pido, Señor, que los varones sean también como esos hombres, Señor, prudentes, sensatos, esos hombres, Señor, con ojos espirituales, para ver más allá de un cuerpo bonito, Señor, de una cara bonita, para que empiecen a ver esa alma, Señor, que hay en esa mujer que Dios puso en su camino. Te damos gracias, Padre, y te pido que le abra los ojos a los varones para que vean esa mujer que Dios les puso, Señor. Y si el marido de muchas no está acá, que tú nos visites, Padre, para mostrarles ese corazón de su esposa. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Padre. Amén. Amén. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de